Hola mis amorcitos, aquí Suru, espero que se encuentren bien. Bueno, recuerden que pueden unirse ya sea al Patreon o Discord del canal desde la descripción. Sin más que decir, los dejo con el video. Capítulo 1, Prólogo. Nunca fui nadie especial. En mi mundo, era el tipo de persona que pasaba desapercibida, torpe al caminar, peor al hablar y completamente desesperanzado en lo que respecta al romance. Mientras otros sabían qué decir, cómo sonreír o cuando tomar la mano de alguien, yo apenas podía mantener una conversación sin tropezar con mis propias palabras. No tuve suerte con las chicas, ni con historias memorables que contar. Solo una vida callada, corriente y solitaria. Hasta el día que morí. Recuerdo el sonido de los cascos golpeando la tierra del circuito, el jadeo de la multitud y luego un impacto brutal que me dejó sin aliento. El mundo se volvió blanco y, por un momento, pensé que eso era todo. Que mi vida terminaría exactamente igual que había transcurrido, sin dejar huella. Pero cuando abrí los ojos, no estaba muerto. Me encontré tumbado en una cama enorme, rodeado de cortinas elegantes y de un aroma suave que jamás había experimentado. El techo era alto, lujoso, y la luz del sol se filtraba por grandes ventanales que parecían sacados de un palacio. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, escuché pasos y voces. Voces femeninas. Girando la cabeza, las vi. Chicas con orejas de caballo, colas que se movían de forma natural y una presencia que imponía respeto, elegancia o una energía inagotable, según quien fuera. Todas me miraban fijamente. Algunas con curiosidad, otras con serenidad refinada, y otras, con una calidez que me hizo apartar la mirada de inmediato. La familia Mejiro. No sabía por qué estaba allí. No sabía por qué me habían llevado a su mansión, ni por qué sus miradas parecían cargadas de expectativas que no podía comprender. Lo único que entendía era esto: aquel ya no era mi mundo, y yo no era la persona adecuada para enfrentar lo que me esperaba. Y sin embargo, por alguna razón incomprensible, todas parecían interesadas en mí. Sin darme cuenta, me habían arrojado a una nueva vida, una llena de sentimientos que no sabía cómo interpretar, decisiones que jamás pensé que tendría que tomar, y un destino que, tarde o temprano, me obligaría a elegir solo a una de ellas. Esta es la historia de cómo un chico corriente, con un corazón torpe pero sincero, despertó en una mansión llena de chicas caballo, y de cómo ese nuevo mundo cambió su vida para siempre. Capítulo 2. Al despertar. Lo primero que sentí fue el silencio. Un silencio extraño, demasiado limpio, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración. No hubo gritos, ni cascos golpeando el suelo, ni el rugido de la multitud. Solo calma y un leve aroma a té. Intenté moverme. Mis brazos respondieron lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Mis dedos se cerraron sobre una sábana suave, más fina que cualquier cosa que hubiera tocado antes. Confundido, intenté sentarme, pero algo no iba bien. Mis piernas no se movieron. No importaba cuánto lo intentara. No importaba cuánta fuerza creyera estar usando. De la cintura para abajo, no sentía absolutamente nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De dónde? Mi voz salió débil, apenas un susurro. Abrí los ojos. Sobre mí se alzaba un techo alto, elegantemente decorado, con candelabros que parecían sacados de una antigua mansión. La luz del sol entraba suavemente por amplias ventanas, iluminando una enorme y lujosa habitación irreal. Aquello no era un hospital, ni ningún sitio que yo conociera. Ha despertado. La voz era calmada, refinada. Giré la cabeza con dificultad y entonces las vi. 7 figuras estaban en la sala, observándome atentamente. Todas eran chicas jóvenes y hermosas, con una presencia que imponía respeto de distintas maneras. Pero lo que más me llamó la atención, lo que me dejó completamente en blanco, fueron sus orejas. Orejas de caballo. Estoy soñando, murmuré, sintiendo como el pánico empezaba a mezclarse con la confusión.
Una de ellas dio un paso adelante. Su porte era elegante, casi noble, con una expresión serena y digna. Por favor, cálmate, dijo con una ligera inclinación de cabeza. Estás a salvo. Estás en la mansión de la familia Mejiro. Mejiro, familia. Ese nombre resonó en mi mente con una claridad imposible. No. No podía ser. Antes de que pudiera formular otra pregunta, una chica de expresión enérgica y mirada decidida cruzó los brazos y me observó con curiosidad. En serio, apareciste de la nada en el jardín, comentó. Casi parecía que te hubieran dejado caer del cielo. Ryan, la reprendió suavemente otra chica de cabello claro, luciendo una sonrisa relajada. No lo presiones tanto, acaba de despertar. Intenté tragar saliva, pero tenía la garganta seca. Yo. Mi voz tembló. ¿Quiénes son ustedes? Hubo un breve silencio. La chica elegante habló otra vez. Soy Mejiro McQueen. Ellas son miembros de mi familia. Una a una, las demás se presentaron con naturalidad, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Mejiro Ryan, Mejiro Palmer, Mejiro Ardan, Mejiro Dover, Mejiro Bright y Mejiro Ramonu, cuya sola presencia imponía respeto. Mi corazón latía con fuerza. No solo estaba en otro lugar. Sin duda, estaba en otro mundo. Te encontramos inconsciente en el jardín trasero, explicó McQueen. No tenías heridas visibles, pero no despertabas. Decidimos traerte a una habitación y llamar a un médico. Jardín, repetí. Yo estaba en un hipódromo. El recuerdo volvió de golpe. El caballo. La caída. El impacto. Mi respiración se volvió errática. Mis piernas, exclamé, intentando moverlas de nuevo. Nada. El silencio que siguió fue pesado. Las expresiones de las chicas cambiaron sutilmente. Algunas bajaron la mirada, otras fruncieron el ceño con preocupación. McQueen se acercó un poco más. Lo sabemos, dijo con suavidad. El doctor ya nos lo ha informado. Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Estoy. No pude terminar la frase. No lo sabemos, respondió con honestidad. Pero mientras estés aquí, nuestros médicos te harán un examen completo. Sentí un nudo en el pecho. Yo, que había soñado con montar a caballo, con correr a su lado, ahora ni siquiera podía ponerme en pie. Y sin embargo, allí estaba yo, en una cama lujosa, rodeado de chicas que no me conocían y que, aún así, me miraban con una mezcla de preocupación, curiosidad y algo más que no lograba identificar. ¿Pueden? Dudé. ¿Pueden decirme una cosa? Por supuesto, respondió Palmer con una sonrisa. Tragué saliva con fuerza. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Hubo un breve silencio. Entonces, McQueen sonrió con dulzura. Descansa, dijo. Permítenos cuidarte, al menos hasta que tu mente se despeje. No lo sabía en ese momento, pero aquel fue el comienzo de una vida completamente diferente. Una vida en la que mi corazón torpe e inseguro empezaría a enfrentarse a sentimientos que nunca imaginé. Capítulo 3. Fragmentos rotos. El sueño no me trajo descanso. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente se llenaba de imágenes inconexas, un cielo abierto, el olor a tierra húmeda, el eco de cascos golpeando con fuerza, pero nunca lograba ver el panorama completo. Todo estaba roto, como un recuerdo mal ensamblado. Cuando volví a despertar, la habitación estaba bañada en una luz suave. Por un momento, no supe dónde estaba, hasta que intenté mover las piernas. Nada. Ah. Susurré. Claro. Apoyé los brazos en la cama y me incorporé con dificultad. Mi cuerpo se sentía extraño, pesado, como si no me perteneciera del todo. Entonces se me ocurrió una idea sencilla. Mi nombre. Abrí la boca para decirlo. No salió nada.
Lo intenté de nuevo, con más esfuerzo. Busqué en mi cabeza, removí recuerdos, voces, escenas del pasado, pero no encontré nada. Sabía que tenía un nombre. Sabía que alguien lo había pronunciado alguna vez. Pero era como intentar recordar una palabra que nunca había aprendido. Se me formó un nudo en la garganta. No, murmuré. En serio. La puerta se abrió suavemente. Buenos días, dijo una voz alegre. ¿Estás despierto? Era Mejiro Bright. Llevaba una bandeja en las manos y sonrió con naturalidad. Detrás de ella apareció Mejiro Plummer, apoyándose con desenfado en el marco de la puerta. Oh, perfecto, dijo Plummer. Pensábamos que aún estarías dormido. Brick dejó la bandeja junto a la cama. Te trajimos algo ligero. Dijeron que debías comer despacio. Asentí por reflejo, pero mi mente seguía atrapada en el mismo punto. Dije con cautela. ¿Puedo preguntarles algo? Por supuesto, respondió Breck sin dudar. Tragué saliva con fuerza. Yo, les dije mi nombre. Las dos se miraron entre sí. No, respondió Plummer. Cuando te encontramos, estabas completamente inconsciente. Y cuando despertaste ayer, añadió Brecht, no parecía el mejor momento para preguntarlo. Bajé la mirada hacia mis manos. No lo recuerdo, dije en voz baja. Mi nombre, no está. Brecht abrió ligeramente los ojos. ¿Nada en absoluto? Negué con la cabeza. Recuerdo algunas sensaciones. Mucho ruido, y caballos grandes, corriendo muy rápido. Fruncí el ceño. Eso es todo. El ambiente cambió. Palmer dejó de sonreír, ahora parecía confundida. Brecht inclinó la cabeza ligeramente. Caballos, repitió Brecht. Sí, respondí, dudando. Creo que montaba uno. Las dos quedaron en silencio. Eso es, curioso, murmuró Plummer. Nunca había oído hablar de algo así. No, de caballos, pregunté, confundido. Brecht negó suavemente con la cabeza. Nunca he oído hablar de ese animal, respondió. Conozco lobos, ciervos, pájaros y otros, pero, caballos, como tú los describes, no. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, antes de que pudiera seguir, la puerta volvió a abrirse. ¿Ya despertó? Mejiro McQueen entró en la habitación, seguida de Mejiro Ardan y Mejiro Dover. Sus miradas se posaron en mí de inmediato. Sí, dijo Brecht. Pero hay algo que deberían saber. McQueen se acercó con elegancia. Dímelo. No recuerdo mi nombre, expliqué yo mismo. Y mis recuerdos están incompletos. McQueen asintió con calma. Eso coincide con lo que nos dijo el médico, respondió. El impacto que sufriste podría haber afectado tu memoria. Impacto. Esa palabra hizo que una imagen cruzara mi mente como un rayo. El suelo acercándose a toda velocidad. Un golpe brutal. Un dolor imposible de describir. Me llevé una mano a la cabeza. Lo siento. Murmuré. Debo de ser una molestia. No lo eres, dijo Ardan con voz suave. Dover habló sin rodeos. Sigues vivo. Eso basta. Sentí que el pecho se me apretaba. McQueen me observó atentamente durante unos segundos. Hasta que recuperes tus recuerdos, dijo finalmente, te quedarás aquí. ¿Aquí? ¿En la mansión? Así es. ¿No es eso problemático? Palmer soltó una risita. Si lo fuera, no estarías en esta habitación. No pude evitar bajar la mirada, avergonzado por su sonrisa. Gracias. No recordaba quién era. No recordaba mi nombre, y ni siquiera entendía del todo el mundo en el que había despertado. Pero una cosa era segura, había perdido mi pasado. Capítulo 4. Aprendiendo a quedarse.
El doctor se marchó al caer la noche. No recuerdo exactamente qué dijo. Solo fragmentos dispersos, palabras técnicas, explicaciones cuidadosas y silencios demasiado largos. Al final, la habitación volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. La silla de ruedas estaba junto a la cama. No era especialmente grande ni intimidante. De hecho, parecía demasiado sencilla para cargar con algo tan pesado como mi realidad actual. La miré durante varios segundos sin decir palabra. Cuando estés listo, dijo McQueen con calma, podemos ayudarte. Asentí. No porque estuviera preparado, sino porque no sabía qué más hacer. Mejiro Ryan fue la primera en moverse. Colocó la silla con cuidado y accionó los frenos con confianza, como si ya hubiera hecho algo así antes. Mejiro Ardan se acercó desde el otro lado de la cama, atenta a cada uno de mis movimientos. No te apresures, dijo. Tómate tu tiempo. Seguí sus instrucciones lo mejor que pude. Mis brazos temblaban al sostener mi peso, y por un segundo pensé que iba a caerme. Pero no lo hice. Juntas, con una coordinación sorprendente, lograron sentarme en la silla. Cuando por fin quedé allí, inmóvil, con los pies apoyados en los reposapiés, sentí algo que no esperaba. ¡Qué humillante! No miré a nadie. Gracias. Murmuré. No es nada, respondió Bright, como si fuera lo más natural del mundo. Ryan cruzó los brazos. No eres el primero en necesitar ayuda, dijo. Y no serás el último. No sabía si esas palabras pretendían tranquilizarme o recordarme algo más. Aún así, asentí. McQueen dio un paso adelante. Queríamos llevarte al jardín, explicó. Creemos que un poco de aire fresco te vendrá bien. Jardín. La palabra me produjo una sensación extraña. Quizá porque allí me habían encontrado. Quizá porque, en el fondo, tenía miedo de descubrir algo para lo que no estaba preparado. Está bien, dije al final. El trayecto por la mansión fue silencioso. Los pasillos eran amplios, luminosos, decorados con un gusto refinado que me hacía sentir fuera de lugar. Cada giro, cada puerta, confirmaba que aquel lugar no era normal. ¿Y yo, pertenecía allí? Al salir al jardín, el aire fresco me golpeó el rostro. Respiré hondo sin darme cuenta. Había césped perfectamente cuidado, árboles frondosos y caminos de piedra que se extendían en distintas direcciones. Aquí es donde te encontramos, dijo Palmer, señalando un lugar no muy lejano. Miré hacia allí. Nada parecía fuera de lo normal. No recuerdo haber caído aquí, admití. Es normal, respondió Ardan. La memoria no siempre vuelve en orden. Avancé la silla un poco torpemente, empujando las ruedas con las manos. El movimiento era lento, irregular. Ryan observó en silencio durante unos segundos y luego se acercó. Así, dijo, corrigiendo mi postura. Usa más los brazos. No te fuerces. Seguí su consejo. Funcionó mejor. Gracias. Sí. No hubo más palabras. Durante un rato, simplemente nos quedamos allí. Charlaban entre ellas sobre cosas cotidianas que yo no entendía del todo. Escuché, sintiéndome extrañamente, incluido. Como si fuera algo más que un simple invitado. Miré mis manos una vez más. No recordaba mi nombre. No sabía qué me esperaba. Pero, por primera vez desde que desperté, sentí algo más que miedo. Había algo más. Quizá aceptación. Quizá un nuevo comienzo. El suave susurro de las hojas y las voces lejanas llenaban el aire mientras el jardín se abría ante mí. No sabía cuánto tiempo me quedaría allí, pero, una parte de mí no se sentía tan mal después de todo. Este audio lo estás viendo en Suro Audionovelas. Capítulo 5. Habitación prestada. El crepúsculo se posó lentamente sobre la mansión.
El cielo visible desde las ventanas del pasillo estaba teñido de tonos cálidos, naranjas y violetas que se deslizaban por las paredes como si el día se negara a terminar del todo. El regreso del jardín fue silencioso, pero no incómodo. Mejiro Ryan empujó la silla con firmeza, sin brusquedad. Ardan caminaba a su lado, atenta a cualquier irregularidad del suelo. Nadie parecía tener prisa. Yo tampoco. Mis brazos aún sentían la fatiga del esfuerzo anterior. No era un dolor agudo, sino persistente, como un recordatorio constante de que mi cuerpo había cambiado y tendría que aprender a usarlo de otra manera. Aún así, no dije nada. No quería convertir cada paso en una disculpa. El comedor principal era más grande de lo que había imaginado. Una larga mesa ocupaba el centro, pulida hasta el punto de reflejar la luz de las lámparas. La disposición de los asientos no parecía aleatoria, cada una tomó su lugar con naturalidad, como si siguiera una orden invisible. McQueen se aseguró de que pudiera acercarme sin dificultad antes de sentarse. Si algo no te resulta cómodo, dínoslo, dijo con tono sereno. No es molestia. Lo tendré en cuenta, respondí, sin saber muy bien cómo expresar mi gratitud sin sonar excesivo. La cena comenzó en silencio. No hubo una conversación central. Palmer habló de algo relacionado con el entrenamiento, Brick asintió con entusiasmo, Ryan intervenía de vez en cuando con comentarios breves y directos. Dover permaneció en silencio, observando más de lo que hablaba. Ramonu, en cambio, apenas tocó su comida. Su mirada se movía de una persona a otra, y a veces se posaba en mí con una intensidad que me obligaba a bajar la vista. No era hostil. Pero tampoco era indiferente. Escuché. Comer me llevó más tiempo del que esperaba, coordinando mis movimientos, evitando derramar nada, manteniéndome al margen. Nadie lo mencionó, y ese silencio fue un alivio. ¿Te gusta?, preguntó Brecht, señalando el plato. Sí, respondí. Mucho. No estaba mintiendo. El sabor era reconfortante, sencillo, como algo hecho con esmero en lugar de extravagancia. Cuando terminamos, McQueen fue la primera en levantarse. Ya es suficiente por hoy, dijo. Ha sido un día largo. Nadie discutió. El trayecto de vuelta a la habitación fue distinto al de antes. Las luces eran más suaves, los pasos más lentos. La mansión parecía transformarse de noche, volviéndose más íntima y menos imponente. La habitación ya estaba preparada. La cama estaba arreglada, una pequeña mesa quedaba al alcance, una campanilla reposaba cerca, discreta pero visible. La silla de ruedas había sido colocada junto a la cama, perfectamente alineada. Si necesitas ayuda durante la noche, solo toca la campanilla, explicó Ardan. Siempre hay alguien despierto. Gracias, dije. De verdad. Palmer sonrió. Descansa, desconocido, comentó. Mañana será interesante. No supe cómo interpretar eso. Una por una, se marcharon. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, McQueen se detuvo. Mañana hablaremos con más calma, dijo. Hay cosas que debemos decidir. Asentí. La puerta se cerró. El silencio regresó, distinto al de antes. No estaba vacío. Era denso. Me acomodé lo mejor que pude. Apagar la luz fue sencillo, quedarme a solas con mis pensamientos, no tanto. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo, siguiendo las sombras que se movían lentamente con el vaivén de las cortinas. Intenté recordar mi nombre otra vez. Nada. En lugar de frustración, lo que sentí fue agotamiento. Un cansancio profundo, que iba más allá de mi cuerpo. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Un sonido suave me despertó. Abrí los ojos en la oscuridad. Al principio pensé que había sido parte de un sueño, pero luego lo oí de nuevo, pasos. Lentos. Deliberados. Alguien se detuvo frente a la puerta.
No llamaron. El pomo giró con cuidado. La puerta se abrió lo justo para dejar entrar un rayo de luz tenue del pasillo. Una figura se recortó en la penumbra. ¿Estás despierto?, preguntó una voz baja. Reconocí el tono al instante. Sí, respondí, incorporándome un poco. Pasa. La puerta se abrió un poco más. Mejiro Ramón entró en silencio y cerró tras de sí. No encendió la luz. Se quedó allí, observándome como si evaluara algo invisible. No quería despertarte, dijo. Pero necesitaba verte a solas. Tragué saliva con fuerza. ¿Pasa algo? Dio un paso adelante. Eso es lo que intento averiguar, respondió. Sus ojos se posaron en la silla de ruedas y luego volvieron a mí. Dijiste que recordabas animales que no existen aquí, continuó. Y que tú montabas a uno de ellos. Asentí con cautela. No es un recuerdo claro. Nada importante lo es al principio, respondió ella. Hubo un silencio tenso. Mañana, añadió, quiero que me cuentes todo lo que recuerdes. Incluso aquello que creas que no tiene sentido. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Descansa, dijo antes de marcharse. Lo vas a necesitar. La puerta se cerró. Miré la oscuridad, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Por alguna razón, su visita no me tranquilizó. Este audio lo estás viendo en Suro Audionovelas. Capítulo 5. La pregunta correcta. La mañana llegó antes de que me sintiera realmente despierto. La luz se filtraba a través de las cortinas con una insistencia silenciosa, iluminando poco a poco la habitación. Abrí los ojos y tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El techo desconocido, el silencio amplio, el tenue aroma a madera pulida. Todo encajó demasiado rápido. La visita nocturna no había sido un sueño. Me incorporé con cuidado. El movimiento seguía siendo torpe, pero ya no me sorprendía. Mis manos encontraron el borde de la cama casi por costumbre, como si mi cuerpo aprendiera más rápido que mi mente. La silla de ruedas estaba exactamente donde la habían dejado. Alguien llamó a la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó una voz alegre. Sí. Britt entró con una sonrisa y una bandeja en las manos. Buenos días, dijo. ¿Has dormido bien? Dudé un momento. Bastante bien. No mentía, pero tampoco era toda la verdad. Britt no insistió en el tema. Dejó cuidadosamente la bandeja y ajustó una de las cortinas para dejar entrar más luz. Hoy nos lo tomaremos con calma, añadió. No hay prisa. Gracias. Mientras desayunaba, escuché voces en el pasillo. Palmer se reía, Rand discutía algo con Dover, McQueen daba instrucciones con un tono sereno. Era un ruido cotidiano, doméstico. No parecía un lugar donde alguien hubiera aparecido inexplicablemente en medio del jardín. Cuando terminé, Britt me ayudó a acomodarme en la silla. Ramón pidió verte esta mañana, comentó como si fuera un detalle menor. Se me encogió el estómago. Oh. ¿De verdad? En la biblioteca, añadió. Cuando te sientas preparado. La biblioteca resultó ser una sala espaciosa y silenciosa, con estanterías que llegaban hasta el techo. El olor a papel viejo y cuero me recordaba vagamente a algo, pero el recuerdo se desvaneció antes de tomar forma. Ramón estaba de pie junto a una mesa baja, revisando algunos documentos. No levantó la vista de inmediato. Pasa, dijo. Me acerqué lo suficiente para mirarla. La silla apenas hacía ruido sobre el suelo pulido. Ramón dejó los papeles y por fin me miró. No te he llamado aquí para interrogarte, comenzó. Ni para ponerte a prueba, así que te pido que te relajes. Entonces. Empecé yo. Te llamé porque eres un enigma, interrumpió. Y no me gustan los enigmas dentro de mi casa. No sonaba agresiva. Sonaba sincera.
Apareciste sin avisar, continuó. Sin heridas visibles, pero sin poder andar. Con recuerdos que no encajan en este mundo. Miré hacia abajo. No oculto nada, dije. Si supiera más, lo diría. Lo sé, respondió ella. Por eso quiero escuchar lo que sí recuerdas. Me quedé en silencio unos segundos. Busqué en mí algo que pudiera ofrecerle sin sentir que me lo estaba inventando. Recuerdo, una pista, dije finalmente. Era grande. Había barandillas. Mucha gente. Ruido. Ramón asintió, sin interrumpirme. Recuerdo animales corriendo, continué. Animales grandes, de 4 patas. Sus cuellos eran largos y musculosos, con orejas puntiagudas y colas largas también. Caballos, dijo, pronunciando la palabra con cuidado. Sí, respondí, sorprendido. Eso. He estado investigando desde anoche, añadió. No hay registros de tales criaturas en nuestra historia. Ninguno. Entonces, no tiene sentido, murmuré. Tiene sentido si no eres de aquí, respondió ella sin rodeos. El aire pareció volverse más denso. No digo que sepa la verdad, aclaró. Digo que es una posibilidad que no podemos ignorar. No sabía qué responder. Ramón se inclinó ligeramente hacia adelante. Hay otra cosa, dijo. Cuando te encontramos, la hierba no estaba dañada. No había marcas de caída. No hay señales de que hubieras llegado andando o arrastrándote. Entonces simplemente apareciste, concluyó. Como si el propio espacio hubiera decidido colocarte allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Ramón sostuvo mi mirada. Creo que no fue un accidente. El silencio que siguió no fue incómodo. Era inquietante. Por ahora, continuó, esto queda entre nosotros. No quiero preocupar al resto sin pruebas. ¿Y qué hago?, pregunté. Vive, respondió. Observa. Recuerda. Se puso erguida. Y si algo te viene a la mente, por insignificante que parezca, me lo dices primero. Asentí. Cuando salí de la biblioteca, el sol ya estaba alto. La mansión parecía la misma de siempre, tranquila, ordenada, viva. Palmer me saludó desde el pasillo, Ryan hablaba sobre el entrenamiento con Ardan, McQueen leía cerca de una ventana. Todo seguía con normalidad. Yo, en cambio, sentía que algo se había desplazado un poco fuera de lugar. Mientras avanzaba lentamente por el pasillo, una imagen apareció sin previo aviso, una caída violenta, el sonido agudo de un impacto y una sombra enorme pasando sobre mí. Me detuve. La imagen desapareció tan rápido como había llegado, pero dejó algo atrás. Una certeza incómoda. Lo que fuera que me había traído a este mundo aún no había terminado conmigo. Capítulo 6. La distancia correcta. Me quedé inmóvil en medio del pasillo. La imagen había desaparecido, pero la sensación no. Algo en mi pecho no cuadraba, como si hubiera intentado recordar más de lo que mi mente podía soportar. ¿Estás bien? Miré hacia arriba. McQueen estaba a pocos pasos de mí, sosteniendo un libro en las manos. No parecía alarmada. Solo atenta. Sí. Creo que sí, respondí, aunque ni siquiera a mí mismo me parecía convincente. Sus ojos bajaron brevemente a mis manos aferradas a las ruedas. Te has detenido de repente. Solté lentamente el borde metálico. Solo era un recuerdo. Nada claro. McQueen no pidió detalles. En su lugar, cerró suavemente el libro. El cuerpo y la memoria no siempre se mueven al mismo ritmo, dijo. Forzarlo suele empeorar las cosas. Había algo en su forma de hablar. No era condescendiente. Tampoco era distante. Era firme, pero sin dureza. ¿Alguna vez has tenido que
¿Parar también?, pregunté antes de pensar demasiado. Una ligera sorpresa cruzó su expresión, apenas perceptible. Más veces de las que me gustaría admitir. No añadió nada más. El pasillo estaba en silencio. A lo lejos, se oía la voz animada de Plummer hablando de algo sobre tiempos y récords. Ryan respondió con tono competitivo. El sonido parecía venir de otro mundo, uno donde el movimiento era algo natural. Miré mis piernas. Quería huir, murmuré sin darme cuenta. McQueen no se movió. No como ellos, añadí rápidamente. No así. Pero, quería hacerlo. Sentí calor en la cara. No entendía por qué lo había dicho en voz alta. ¿Correr hacia qué?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé, admití. Hacia algo, supongo. O lejos de algo. McQueen caminó despacio hasta quedar frente a mí. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Justo a la distancia correcta. Entonces tu problema no son tus piernas, dijo con calma. Es que todavía no sabes cuál es tu meta. Fruncí el ceño. Eso suena injustamente lógico. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Lo tomaré como un cumplido. El momento fue ligero, pero algo dentro de mí seguía tenso. Quiero intentar moverme por mi cuenta, dije de pronto. McQueen inclinó ligeramente la cabeza. Muy bien. No llamó a nadie. No se ofreció a empujar. Solo dio un paso atrás. Esa confianza inesperada me obligó a actuar. Coloqué ambas manos sobre las ruedas y empujé. El movimiento fue torpe al principio, desigual. Corregí la postura como Ryan me había indicado antes. Avancé 1 metro. Luego otro. El pasillo parecía más largo ahora. Sentía la mirada de McQueen, pero no era presión. Era una evaluación serena. Intenté girar. La rueda derecha chocó ligeramente contra la pared. Ah. Demasiada fuerza en un lado, dijo con suavidad. Ajusté el agarre y lo intenté otra vez. Esta vez salió mejor. Avancé unos metros más antes de que el cansancio empezara a notarse. Me ardían los brazos. La respiración se me volvió irregular. No quería detenerme. No delante de ella. Empujé una vez más. La rueda resbaló mal. Perdí el equilibrio hacia adelante. No caí. La mano de McQueen sujetó el respaldo antes de que la silla se inclinara demasiado. El contacto fue firme. Seguro. Mi corazón dio un vuelco. No tienes que demostrar nada, dijo sin soltar la silla. No estoy intentando demostrar nada, mentí. Sus ojos se suavizaron apenas. Sí, lo estás. El silencio entre nosotros cambió de textura. Ya no era neutral. Era consciente. No quiero ser una carga, admití al fin, mirando hacia otro lado. Ahí estaba. La palabra que había evitado desde que desperté. McQueen tardó unos segundos en responder. Una carga es aquello que uno no elige llevar, dijo. Tú no eres eso. La miré, confundido. Te encontramos. Decidimos traerte aquí. Decidimos cuidar de ti. Nada de eso fue una obligación. Su tono no era emotivo. Era claro. Además, añadió, subestimas lo que aportas. Solté una breve risa. No puedo caminar. No recuerdo mi nombre. No sé de dónde vengo. Y aún así, respondió, intenta seguir adelante. No supe qué decir. McQueen quitó la mano del respaldo, pero no se apartó. La dignidad no depende de la velocidad, continuó. Ni de la fuerza física. Sentí algo extraño en el pecho. No era lástima. No era orgullo. Era reconocimiento. Miré hacia otro lado para que no notara el leve temblor en mis manos.
Eres distinta de como te imaginaba, dije sin pensar. ¿Cómo me imaginabas? Entré en pánico. No de una forma rara, aclaré rápidamente. Es solo que, pareces muy formal. Pensé que serías más distante. McQueen sostuvo mi mirada un segundo más de lo necesario. La distancia también es una elección, respondió. Y ahora mismo, no la considero necesaria. El pasillo volvió a llenarse con las voces lejanas de los demás. Palmer apareció al doblar la esquina y se detuvo al vernos. ¿Interrumpo algo? Sentí como el calor volvía a mi rostro. No, respondimos McQueen y yo al mismo tiempo. Palmer sonrió con una picardía apenas disimulada. Solo venía a decirte que Ryan quiere presumir de algo en el jardín. Otra vez. Dile que estaré allí en un momento, respondió McQueen. Palmer se retiró, pero no sin antes lanzarme una mirada curiosa. El silencio volvió. ¿Puedes venir conmigo?, pregunté antes de perder el valor. McQueen no dudó. Por supuesto. Empecé a avanzar de nuevo. Esta vez más despacio. Más deliberadamente. No sabía exactamente hacia dónde iba. Pero tampoco quería que se marchara. Capítulo 7. Ritmo. El jardín estaba más animado que por la mañana. Ryan había improvisado una especie de línea de salida con piedras blancas y Palmer discutía sobre algo relacionado con los tiempos mientras Briggs sostenía un cronómetro con entusiasmo excesivo. Ardan observaba desde un banco de hierro forjado, elegante incluso en reposo. Dover permanecía de pie con los brazos cruzados, como si todo aquello le pareciera un poco innecesario. McQueen caminaba a mi lado sin tocar la silla. No lo necesitaba. ¿Siempre es así?, pregunté en voz baja. Depende del día, respondió serenamente. Pero cuando Ryan quiere demostrar algo, normalmente es mejor dejar que lo haga. Como si la hubieran llamado, Ryan levantó la vista y nos vio acercándonos. Perfecto, exclamó. Justo a tiempo. Me detuve a una distancia prudente de la línea improvisada. ¿Para qué, exactamente?, pregunté. Para ver esto, respondió Palmer, señalando dramáticamente. Ryan se colocó en posición. Su postura cambió por completo, pasó de ser la chica directa y algo brusca a pura concentración. El aire pareció tensarse ligeramente. Solo será una vuelta corta, anunció Briggs, como si eso hiciera la escena menos intensa. El silencio cayó un segundo después. Ryan se lanzó hacia adelante. No era solo velocidad. Era poder controlado. Cada zancada era precisa, eficiente. No parecía estar huyendo, parecía cortar el aire. Sentí que algo se movía dentro de mí. Un recuerdo corporal, como si mis músculos recordaran algo que mi mente no podía nombrar. Impresionante, ¿verdad?, murmuró McQueen. Asentí sin apartar la mirada. El sonido de sus pasos contra el suelo, el ritmo constante. Algo encajó con aquella imagen fragmentada de mi pasado. La pista. El ruido. La tensión antes de empezar. Mi mano se cerró inconscientemente alrededor del aro de la rueda. Ryan cruzó la línea de meta improvisada y Palmer anunció el tiempo con una exageración teatral. Briggs aplaudió. Dover asintió con discreta aprobación. Ryan se acercó a nosotros, respirando con dificultad, pero sonriendo. ¿Y bien?, preguntó, mirándome directamente. Tardé un segundo en responder. Es increíble, dije con honestidad. Es como si el mundo se apartara para dejarte pasar. Ryan parpadeó, sorprendida. Eso fue inesperadamente poético, comentó Palmer. Ryan desvió la mirada un instante, como si no supiera qué hacer con ese comentario. Bueno, dijo, rascándose la nuca. Solo es entrenamiento. Pero su cola se movió con más energía de la habitual. McQueen observó la escena sin intervenir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, noté algo distinto en sus ojos.
No eran celos. No era incomodidad. Era evaluación. ¿Quieres acercarte más?, preguntó. Miré la línea blanca sobre el suelo. Sí. Avancé con la silla hasta quedar justo donde Ryan había empezado la carrera. Miré al frente. El jardín se extendía amplio y abierto. Por un momento, el impulso fue casi automático, inclinarme hacia adelante, prepararme, esperar la señal. Mi cuerpo reaccionó antes que mi lógica. Entonces lo recordé. Mis manos se aferraron a las ruedas. El silencio a mi alrededor se volvió perceptible. No incómodo, pero sí atento. Ryan fue la primera en hablar. ¿Quieres intentarlo?, preguntó. No puedo competir contigo, respondí con una leve sonrisa. No he dicho que compitas. La miré, confundido. Ryan dio un paso atrás, dejándome espacio al frente. Corre a tu manera. La frase me tomó por sorpresa. McQueen no dijo nada. Tampoco intervino. Miré el camino. Era ridículo. No tenía sentido. Pero el impulso seguía ahí, latiendo con fuerza. Coloqué ambas manos sobre las ruedas. Respiré hondo. Empujé. El movimiento fue inmediato. Más fuerte de lo que esperaba. La silla avanzó con un tirón torpe al principio, pero no me detuve. Empujé otra vez. Y otra. El suelo vibró bajo las ruedas. No era lo mismo. No se parecía en nada. Pero el ritmo estaba ahí. A mitad del recorrido, los brazos me empezaron a arder. La respiración se me volvió irregular. La velocidad disminuyó. Quería detenerme. No lo hice. Empujé una vez más. Y otra. Hasta que el impulso se agotó por completo y la silla se detuvo sola. El jardín quedó en silencio. Me incliné hacia adelante, intentando recuperar el aliento. El pulso me retumbaba en los oídos. No está mal, dijo finalmente Ryan. Palmer silbó. Bright aplaudió otra vez, aunque más suavemente. Levanté la vista lentamente. McQueen sonreía. No era una sonrisa amplia ni llamativa. Era pequeña. Satisfecha. Y dirigida a mí. El aire parecía distinto ahora. Más ligero. Ryan se giró como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Mañana lo harás más rápido, dijo por encima del hombro. La certeza con la que lo dijo me desarmó más que cualquier cumplido. Mientras los demás empezaban a dispersarse, McQueen se quedó a mi lado. No fue imprudente, comentó. Ajustaste tu ritmo antes de perder el control. Casi lo pierdo. Pero no lo hiciste. Nuestras miradas se cruzaron otra vez. Ya no había espectadores. Ni ruido. Solo el espacio entre nosotros. Gracias, dije. ¿Por qué? Lo pensé un segundo. Por no detenerme. McQueen sostuvo mi mirada con calma. No te habría servido de nada. El viento movía ligeramente su cabello. Por un momento, el jardín pareció demasiado silencioso. Entonces, desde la grada, Palmer gritó, ¡Eh! El té se está enfriando. La tensión se rompió. McQueen dio un pequeño paso atrás. Será mejor que nos vayamos, dijo. Asentí. Giré la silla para seguirla, pero antes de avanzar, eché un último vistazo al camino que había recorrido. Cuando levanté la vista, McQueen ya me esperaba a unos metros por delante. Capítulo 8. Impresión. La mesa en la terraza estaba puesta con una elegancia que ya empezaba a resultarme familiar. Copas finas de porcelana, pequeños postres cuidadosamente dispuestos y el jardín extendiéndose más allá como un fondo impecable. Ryan seguía hablando de su tiempo con Palmer, discutiendo sobre detalles técnicos. Britt intervenía de vez en cuando con un entusiasmo genuino. Ardan escuchaba atentamente.
Dover parecía menos interesada en la conversación que en observar las reacciones. Sostenía mi taza con ambas manos. El leve temblor en mis brazos aún no había desaparecido del todo. No deberías exigirte tanto en tu primer día, comentó Ardan en voz baja. No fue para tanto, respondí. Ryan levantó la vista. Estuvo decente, admitió. Para alguien que ha empezado hoy. No sabía si tomarlo como un cumplido o como un reto. McQueen permanecía sentada frente a mí. Su postura era impecable, como siempre, pero noté algo distinto, estaba más callada de lo habitual. No distante. Solo pensativa. McQueen, dijo Palmer de pronto, ¿qué opinas? ¿Sobre qué, exactamente?, respondió sin cambiar de tono. Sobre nuestro invitado. El silencio fue inmediato. Sentí el calor subirme por el cuello. Palmer, advirtió Bright en voz baja. ¿Qué? Solo pregunto. McQueen no apartó la vista de su taza. Creo que se esfuerza más de lo necesario, dijo finalmente. Mi estómago dio un pequeño vuelco. ¿Eso es algo malo?, pregunté antes de poder detenerme. McQueen levantó la vista entonces. Sus ojos se encontraron con los míos sin dudar. Depende de la razón. El aire pareció volverse más denso. No creo que intente impresionarnos, intervino Ryan, cruzándose de brazos. Eso no tendría sentido. Gracias, murmuré. Palmer soltó una risa baja. Yo no estaría tan seguro. Palmer, repitió Brecht, esta vez con más firmeza. Pero el comentario ya había hecho su trabajo. Miré hacia el jardín. ¿Estaba intentando impresionar a alguien? La pregunta me incomodó más de lo que esperaba. No era que quisiera demostrar algo. No exactamente. Pero cuando empujé la silla, cuando McQueen me miraba así, sentí algo. McQueen dejó su taza sobre el platillo con un leve tintineo. Palmer, dijo con suavidad, pero con una autoridad implícita, no conviertas todo en un juego. Palmer levantó ambas manos en señal de rendición. Vale, vale. La conversación derivó hacia otros temas, pero la tensión no desapareció del todo. Tras unos minutos, Dover se levantó. Mañana tengo entrenamiento temprano, anunció. No me quedaré mucho más. Ardan la siguió poco después. Ryan se excusó tras terminar su segunda taza. Bright empezó a recoger los platos con silenciosa eficiencia. Antes de darme cuenta, solo quedamos McQueen y yo en la mesa. El sol empezaba a ponerse de nuevo. No tienes que tomarte en serio lo que dice Palmer, comentó sin mirarme directamente. No lo hago. Una mentira a medias. McQueen se dio cuenta. Si quieres impresionar a alguien, continuó, hazlo por las razones correctas. ¿Y cuáles son esas? Ahora sí me miró. Las que no necesitas justificar. Me quedé en silencio. Había algo en su forma de hablar que no era solo consejo. Era experiencia. Como si ya hubiera pasado por algo parecido. ¿Intentas impresionar a alguien?, pregunté impulsivamente. McQueen sostuvo mi mirada un segundo más de lo habitual. No. La respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Se levantó de la silla. Deberías descansar. Ya has hecho suficiente por hoy. El cambio de tono fue sutil, pero evidente. McQueen, la llamé antes de que se marchara. Se detuvo. Cuando corrí, dije con cuidado. No pensaba en impresionaros a todos. Esperó. Estaba pensando en no quedarme atrás. El viento susurraba entre las hojas de los árboles. El jardín parecía estar escuchando. McQueen se giró por completo hacia mí. Su expresión ya no era distante. Entonces no lo hagas, dijo. No es tan sencillo. No, admitió. No lo es. Volvió a caminar hasta quedar frente a mí. Pero tampoco estás solo en esa carrera. No añadió nada más.
Bright apareció en la terraza con la última bandeja en las manos. ¿Todo bien?, preguntó con una ligera sonrisa. Sí, respondió McQueen antes de que pudiera hacerlo. Todo está bien. Bright asintió y volvió a entrar. McQueen dio un paso atrás. Ven, dijo. Te acompaño dentro. Esta vez no caminó ni delante ni detrás. Se puso a mi lado. Y aunque ninguno de los dos dijo nada más, la distancia entre nosotros no era exactamente la misma que antes. Desde la ventana del segundo piso, alguien observaba la escena. Me giro. Ryan apoyó el codo en el marco, mirando hacia abajo con expresión pensativa. No parecía molesta, pero tampoco indiferente. Capítulo 9. Ajustes. A la mañana siguiente, el dolor llegó antes que los recuerdos. No era intenso, pero sí constante. Una fatiga acumulada en los brazos, los hombros, incluso la espalda. Cada pequeño movimiento lo confirmaba, lo de ayer no había sido poca cosa. Aún así, no me quedé en la cama. Me incorporé con cuidado, respiré hondo antes de girar el cuerpo. El movimiento hacia la silla fue más lento que el día anterior, menos impulsivo. Más consciente. Fallé en el primer intento. Mi mano resbaló del borde de la cama y tuve que sostenerme de nuevo, frustrado. Genial, murmuré. El segundo intento fue mejor. Conseguí sentarme en la silla sin ayuda, aunque el esfuerzo me dejó sin aliento durante unos segundos. Me quedé quieto, esperando a que mi cuerpo dejara de protestar. Esta vez, nadie estaba allí para verlo. Y, por alguna razón, eso lo hacía aún más importante. El pasillo estaba en silencio cuando salí. La mansión aún no estaba del todo despierta. La luz de la mañana entraba en ángulos suaves, proyectando largas sombras en el suelo. Avancé despacio. Cada giro requería atención. Cada pequeña irregularidad, cada ajuste. Pero no me detuve. Cuando llegué a la esquina del pasillo principal, oí pasos. Rápidos. Firmes. Ryan apareció al doblar la esquina y se quedó inmóvil al verme. Oh. Nos quedamos mirándonos un momento. Te has levantado por tu cuenta, dijo al fin. No era una pregunta. Sí. Ryan cruzó los brazos, evaluando la situación. ¿Cuántas veces fallaste? Parpadeé. ¿Qué? Al sentarte en la silla, aclaró. ¿Cuántas veces? Dudé. Una vez. Ryan asintió. Bien. Bien. Si hubieras dicho, ninguna, no te habría creído. No sabía si sentirme ofendido o validado. Ryan dio un paso a un lado, despejando el pasillo. Sigue. ¿Ibas a algún sitio, no? Miré hacia adelante. No lo había pensado mucho. Al comedor. Supongo. Entonces no te detengas. Había algo en su tono. No era dureza. Era franqueza. La obedecí. Seguí adelante. Ryan caminaba a mi lado, sin tocar la silla, sin ofrecer ayuda. Tras unos metros, volvió a hablar. No lo hiciste mal ayer. ¿Eso es un cumplido? Es un hecho. Giré un poco la cabeza. Gracias. Creo. Ryan soltó un breve suspiro, casi una risa. No te emociones demasiado. Seguimos avanzando en silencio durante unos segundos. Pero, añadió, te exigiste demasiado. Ahí estaba. Todo el mundo dice eso. Porque es verdad. Si no lo hago, no mejoraré. Ryan negó con la cabeza. No así. Me detuve un poco más de lo necesario. Entonces, ¿cómo? Ryan también se detuvo. Por primera vez, no respondió de inmediato. Estás intentando compensar algo, dijo finalmente. Sentí un pequeño nudo en el estómago. ¿Y si lo estoy? No funciona.
Su mirada era directa, sin suavizar. El cuerpo no responde bien cuando lo tratas como una deuda. No me lo esperaba. ¿Cómo entrenas?, pregunté. Ryan se encogió de hombros. Escucho hasta donde puedo llegar hoy. Y luego empujo un poco más. Eso suena a exigirte demasiado. No lo es. Fruncí el ceño. Ryan dio un paso más cerca, lo justo para que su presencia se sintiera más firme. Estás intentando llegar a un punto que ya no existe, dijo. Yo trabajo con el punto que sí tengo. El comentario me dejó en silencio. No por lo que dijo. Por lo precisa que era. Ryan pareció notar algo en mi expresión, pero no lo mencionó. En su lugar, golpeó suavemente el suelo con el pie. Otra cosa. Miré hacia arriba. Tu giro a la izquierda es más débil. ¿Cómo? Se nota, interrumpió. Pierdes el ritmo. Miré las ruedas. No me había dado cuenta. Lo harás. Ryan dio un paso atrás. Enséñamelo. Aquí. Aquí. Suspiré. Puse las manos sobre las ruedas y avancé unos metros. Luego intenté girar. Tal como dijo, el movimiento fue irregular. Otra vez. Repetí el giro. No mires las ruedas, indicó. Siente el peso. Lo intenté de nuevo. Esta vez fue un poco mejor. Otra vez. El tercer intento salió más fluido. Cuando terminé, levanté la vista. Ryan asintió. Ahí. Eso fue, entrenar. Algo así. No pude evitar sonreír un poco. Eres más estricta de lo que pareces. Ryan resopló. Y eres más terco de lo que deberías. Seguimos avanzando hacia el comedor. El ambiente ya estaba más activo. Voces, movimiento, el tintinear de los cubiertos. La rutina de la mansión había empezado. Antes de entrar, Ryan se detuvo. No cambies el ritmo de ayer, dijo de pronto. La miré. Pero tampoco lo repitas. Eso suena contradictorio. Lo es. Se encogió de hombros. Acostúmbrate. Ryan entró primero. Me quedé fuera un momento. Pensando. No en lo que había dicho. Sino en cómo lo había dicho. No hubo condescendencia. Ni cuidados excesivos. Solo, claridad. Cuando entré en el comedor, McQueen ya estaba allí. Levantó la vista al verme. Luego, brevemente, miró a Ryan. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Capítulo 10. Entre dos ritmos. El desayuno fue incómodo. No de forma obvia. Nadie alzó la voz, nadie hizo comentarios fuera de lugar. Todo era, en apariencia, igual que el día anterior, conversación ligera, movimientos elegantes, una rutina bien establecida. Y, sin embargo, algo no encajaba. Ryan se sentó a mi lado. No fue casualidad. Lo hizo de forma natural, como si no hubiera otra opción lógica. Cogió su taza, probó el té y empezó a comer como siempre. Sin ceremonias. McQueen estaba enfrente de nosotros. Su postura era perfecta, como siempre. Su expresión, serena. Pero había algo en su mirada que no estaba el día anterior. No era molestia. Era concentración. ¿Has dormido mejor?, preguntó Brecht, rompiendo el silencio inicial. Sí, respondí. Aunque. Le dolían los brazos, interrumpió Ryan, sin mirarme. Parpadeé. ¿Cómo? Se nota, dijo simplemente. Palmer soltó una carcajada. Vaya, eso ha sido rápido. Ya le estás analizando. No es análisis, respondió Ryan. Es obvio. Como ayer, añadió Palmer con una sonrisa ladeada. Ryan no respondió, pero su cola se movió ligeramente.
McQueen puso su taza sobre el platillo. Es normal, dijo. El esfuerzo acumulado pasa factura. No es solo eso, replicó Ryan. Está usando mal su fuerza. Silencio. Ah, sí, preguntó McQueen en voz baja. No había confrontación en su tono. Pero tampoco había neutralidad. Ryan apoyó el codo en la mesa. Compensa demasiado con el brazo derecho. Pierde estabilidad en los giros. Sentía que hablaban de mí como si yo no estuviera allí. Por cierto, estoy aquí, murmuré. Lo sabemos, respondieron casi al mismo tiempo. Palmer tuvo que contener una carcajada. No sabía dónde buscar. McQueen cruzó ligeramente las manos sobre la mesa. Aún así, dijo, obligarle a corregirlo demasiado rápido podría ser contraproducente. Ryan ladeó la cabeza. No le estoy obligando. Le hiciste repetir el movimiento varias veces, señaló McQueen. Porque funcionó. A corto plazo. El ambiente se volvió tenso. No era un argumento abierto, pero estuvo cerca. Intervine. Puedo decidir si paro, ¿verdad? Ambos me miraron. Error. Ryan fue el primero en hablar. Entonces decide mejor. McQueen no dijo nada, pero su expresión cambió ligeramente. Quizá, añadió más tarde, lo que necesita no es elegir entre seguir adelante o parar, sino entender cuándo debe hacer cada cosa. Ryan exhaló. Eso suena bien, pero no le va a enseñar a moverse mejor. Y tu método no le va a enseñar a mantenerse a largo plazo. Silencio. Brick miró de uno a otro, claramente incómodo. Ardan observaba con discreto interés. Dover no intervino, pero tampoco ignoró la escena. Yo estaba en medio. Literalmente. Creo que. Empecé. Nadie me escuchó. Entonces enséñale tú, dijo Ryan de repente. La frase cayó de lleno. McQueen no reaccionó de inmediato. Enséñale a tu manera, continuó Ryan. Veamos qué pasa. Eso sí cambió algo. McQueen sostuvo su mirada. ¿Eso es un reto? Ryan se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Palmer apoyó la barbilla en la mano, visiblemente entretenida. Esto acaba de ponerse interesante. No hace falta convertir esto en una competición, intervino Ardan con calma. No lo es, respondió Ryan. Pero ya se siente como una. Otra pausa. McQueen desvió la mirada hacia mí durante un segundo. No fue mucho tiempo. Pero bastó. Muy bien, dijo finalmente. Lo haré. Mi cerebro tardó un momento en procesarlo. ¿Lo harás? Sí. Ryan asintió, como si eso confirmara algo que ya esperaba. Perfecto. Espera un momento, intervine. ¿Qué está pasando exactamente? Palmer sonrió. Te acaban de convertir en el centro de un experimento. No ayudas, murmuré. McQueen se levantó con gracia. Terminemos el desayuno, dijo. Entonces comenzaremos. Ryan también se levantó. En el jardín. En el jardín, confirmó McQueen. Ambos salieron de la sala en direcciones opuestas. El silencio que dejaron atrás fue diferente. No tenso. Cargado. Miré mi taza. No creo que sea buena idea, murmuré. Oh, yo sí lo creo, dijo Palmer con una amplia sonrisa. Drake suspiró. Intentaremos que no se descontrole. Intentaremos, repetí. Dover finalmente habló. Ya lo hizo. Tragué saliva con fuerza. Miré hacia las puertas por las que habían salido. Y por primera vez desde que llegué a la mansión, sentía que iba a tener que elegir algo antes de estar listo para hacerlo. Capítulo 11. Anticipación. No llegué al jardín. Apenas había salido del comedor cuando una voz me detuvo.
Un momento. No necesitó alzarla. Me detuve de inmediato. Giré la silla con torpeza controlada y la vi al final del pasillo. Ramonu. No estaba allí por casualidad. Su presencia no llenaba el espacio de forma ruidosa como Palmer, ni firme como Ryan, ni cálida como Britt. Era diferente. Más, definida. Como si todo a su alrededor se ordenara de acuerdo con ella. Necesito hablar contigo, dijo. No lo pidió. Asentí. Avancé hasta quedar frente a ella. Esta vez era más consciente de la distancia. Ramón no dio un paso adelante ni atrás. Simplemente esperó. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Creo que iba hacia el jardín. Lo sé. Silencio. Sus ojos me estudiaron sin prisa, como si cada pequeño gesto tuviera valor. Entonces será breve, añadió. No parecía alguien que hiciera cosas breves. Ayer recuperaste un recuerdo, dijo directamente. Mi espalda se tensó. Solo fue un fragmento. Los fragmentos son suficientes. No había duda en su voz. ¿Ha vuelto a pasar? Negué con la cabeza. No. Ramón sostuvo mi mirada un segundo más. Mientes mal. No supe cómo responder a eso. No es una crítica, aclaró. Es una observación. Aparté la mirada. Solo fue una imagen, admití. No sé si significa algo. Todo significa algo, respondió. La diferencia está en cuándo. El pasillo estaba en silencio. Demasiado en silencio. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué recordé eso justo allí? Ramón no respondió de inmediato. Caminó lentamente a mi alrededor. No de un modo intimidante. De un modo calculado. Estímulo, dijo al fin. Ritmo. Movimiento. Se detuvo a mi lado. Ayer corriste. En una silla. No importa. Sus palabras fueron inmediatas. El cuerpo no distingue entre intención y resultado tan fácilmente como crees. Fruncí el ceño. Entonces tu memoria respondió. Giré la cabeza hacia ella. Estás diciendo que si lo hago otra vez, puede que recuerdes más. La idea me dejó en silencio. O puede que no, añadió. No es una ciencia exacta. Claro. ¿Y quieres que lo intente?, pregunté. Ramón lo consideró un segundo. Quiero observar qué ocurre. Honesta. Demasiado honesta. Eso hace que suene como si yo fuera un experimento. Lo eres. No había malicia. Eso lo empeoraba. Pero también eres una variable, continuó. Y las variables pueden alterar el resultado. No estaba seguro de entenderlo, pero sentía que ella sí. Los demás te ven como alguien que necesita adaptarse, dijo. Yo no. Entonces, ¿cómo me ves? Ramón dio un paso al frente. La distancia entre nosotros apenas se redujo. Lo suficiente. Como algo que todavía no encaja. El comentario no fue cruel. Fue preciso. ¿Eso es malo? Depende. Sus ojos no se apartaron de los míos. Las piezas que no encajan pueden romper una estructura o redefinirla. Un leve escalofrío me recorrió la espalda. No estoy seguro de querer hacer ninguna de esas dos cosas. No necesitas quererlo. Otra pausa. Solo necesitas existir el tiempo suficiente. No sabía si eso resultaba reconfortante. Los demás, continuó, empezarán a influirte. ¿Influirme? Ya lo están haciendo. Pensé en McQueen. En Ryan. En la mesa. En el jardín. No es algo malo, añadió. Pero altera el resultado. Hablas como si ya supieras a dónde va todo esto. No lo sé.
Por primera vez, una respuesta incompleta. Pero sé reconocer patrones. Se giró ligeramente, mirando hacia el pasillo que conducía al jardín. Hoy será interesante. ¿Por el entrenamiento? ¿Por las decisiones? Su tono descendió apenas un poco. ¿Y por lo que revelan? Volvió a mirarme. Cuando llegue el momento, no intentes elegir correctamente. Parpadeé. Entonces. Elige con honestidad. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más cercano. Ramón dio un paso atrás. La distancia volvió a su lugar inicial. Eso es todo. Eso es todo, repetí. Por ahora. Se giró. Ramón, la llamé. Se detuvo, pero no se volvió del todo. ¿Qué quieres de todo esto? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Un segundo de silencio. 2. Lo de siempre, respondió. Giró apenas la cabeza. Lo suficiente para que su perfil quedara visible. Una carrera que merezca la pena correr. Y se fue. El sonido de sus pasos desapareció rápidamente. Me dejó solo en el pasillo. Mirando hacia donde había estado. Sin saber exactamente por qué, pero con la clara sensación de que, de todos ellos, Ramón era la única que no reaccionaba igual a mi presencia. Parecía como si me hubiera estado esperando. Y así termina el video de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like al video, así le llega a más personas. Y recuerden que también pueden pasarse por mi Patreon, donde podrán encontrar todos los fix del canal mucho más adelantados. Ahora sí, hasta la próxima.